Es nuestra casa, el lugar donde expresarnos como ciudadanos en una sociedad democrática desde la periferia, desde los barrios de la periferia. Nosotros venimos de la periferia de la ciudad, desde los barrios obreros. Yo en particular vengo del barrio de Malvarrosa. Ya veo que hay gente que se ausenta en estos momentos de la sala. El barrio marítimo de la Malvarrosa está en el norte de la ciudad, se creó en el desarrollismo franquista y se formó por obreros de astilleros y por gente de la inmigración. Hoy, con altas tasas de paro y con bolsas históricas de marginación. Ante ustedes nos preguntamos, ¿por qué el ayuntamiento se plantea ahora una zona náutica, industrial, deportiva, una zona de restauración de reuniones y congresos? ¿Por qué delante de nuestras narices se plantean ustedes una zona de ocio para los ricos? ¿Nos están empezando a tomar el pelo? Les podemos garantizar que estas no son las necesidades de los vecinos y las vecinas de los poblados marítimos. Con estos proyectos solo están creando un modelo social de ciudad extremo entre ricos y pobres. Los barrios de la gente humilde, separados por altas vallas que deberán levantar a los tinglados del ocio, del derroche. Nosotros somos dignos y sabemos lo que queremos. Además de los tinglados de la Marina Real, paradigma del despilfarro, en este proyecto de uso del puerto, en este proyecto sobre el litoral de la ciudad de Valencia, hay un asunto que nos preocupa especialmente a los vecinos de la Malvarrosa y es el acceso norte al puerto. El convenio del ayuntamiento contemplaba este macroproyecto. ¿Qué opinión piensan ustedes que tendremos los vecinos y las vecinas de la construcción de un túnel subterráneo por debajo de nuestras casas? 21 kilómetros de túnel para camiones y mercancías. Es una idea propia del tardofranquismo cuando surgió, pero es una aberración en tiempos de crisis. ¿Por qué el ayuntamiento contempla este proyecto en sus convenios con el puerto? Es una idea peligrosa para el vecindario, para los potenciales usuarios y es contraria a la lógica económica y con un fuerte impacto medioambiental. Pero hay alternativas. Hemos de desarrollar propuestas alternativas para el acceso norte a la ciudad de Valencia y nosotros tenemos propuestas para un uso social de la Marina Real, que a propósito ya le podrían cambiar el nombre en vez de Marina Real y hacer un poco más de honor a la Valencia republicana. Tenemos ideas y propuestas. ¿Se atreverán a escucharnos? Nosotros queremos tener oportunidad de opinar y que se nos oiga. Estamos abiertos al debate. Además, el uso de la dársena no solo sería para los vecinos del Marítimo, sino también para la ciudadanía de Valencia. Pero desde luego nosotros, los vecinos y las vecinas de la zona, tendremos algo que decir. Señor Díaz, se le ha acabado el tiempo. No se preocupe, voy acabando enseguida. Ni espacios del túnel debajo de nuestras casas, ni espacios para el derroche de los ricos. Estas políticas se alejan de los vecinos y las vecinas. Lo que queremos son espacios para colegios públicos en condiciones, instalaciones para la periferia de la ciudad, políticas sociales para atender a las necesidades básicas, como se ha dicho, y políticas de empleo para el barrio. En resumen, los vecinos y las vecinas de la Malvarrosa y de los poblados marítimos hemos venido utilizando la zona del puerto en nuestro tiempo libre para nuestro trabajo, para pasear con nuestros hijos. Sería un auténtico esperpento que la pusieran al servicio del negocio, la especulación y el glamour de las fiestas de los ricos.